El Toyota CHR ha sido un fenómeno para Toyota desde que lo lanzara a finales de 2016. Lo vendió como churros, principalmente porque lucía una estética muy atrevida y repleta de personalidad, cosa que se replica en esta segunda generación, pero también porque es un coche que venía muy bien equipado y que contaba con un par de motorizaciones híbridas muy eficientes. A mí, en lo relativo a la estética, no es que fuera un coche santo de mi devoción, pero lo cierto es que lo petó en Europa y particularmente en España, donde siempre se mantuvo, o casi siempre, en casi todos los meses, en el top 10 de coches más vendidos a particulares. Ahora estamos ante su segunda generación, que acaba de llegar, como quien dice, y básicamente, pues como podéis ver, replica mucho las formas de la anterior generación, aunque es completamente nuevo. Fuimos a la presentación de este modelo, a la presentación para prensa, probamos la versión pequeña, la de que se llama 140H y que tiene 140 caballos, y ahora Toyota nos ha dejado esta unidad, que es el 200H con 196 caballos y además con el acabado Advance, que es el básico de la gama, por así decirlo, aunque viene muy bien equipado, como luego veremos. Vamos a contaros cómo funciona este coche y por qué es la versión más adecuada dentro de la gama CHR. Estéticamente, el nuevo CHR es una prolongación de su antecesor. No quiero decir que sea lo mismo, porque de hecho es una nueva generación y cambia por completo. Todos los paneles de la carrocería son nuevos, pero el diseño es inconfundiblemente CHR. ¿Y qué podemos destacar de él? Pues sobre todo lo aristado de su diseño. Por ejemplo, en el frontal, que es muy afilado, todas estas líneas, estos nervios que se extienden por la puerta del conductor, incluso un poquito hacia la trasera. Otro aspecto a destacar en el nuevo CHR son las manetas de las puertas, que ahora van enrazadas con la carrocería, con fines aerodinámicos. Cuando el coche está en marcha, quedan así. Y además las traseras, que antes, si te acuerdas, iban colocadas aquí arriba de una forma un poco absurda, pues ahora se colocan en un lugar más tradicional y lógico. Lo único que no son del todo ergonómicas, porque bueno, se puede abrir así, pero no así por arriba, porque por aquí no tiene hueco. Y por cierto, las manetas estas, cuando se cierran, meten un ruido bastante brusco. De hecho, la primera vez que yo cogí el coche, estaba dando marcha atrás, justo se cerraron y creía que me había llevado puesto un volardo. La carrocería, como decíamos antes, tiene un aspecto inconfundiblemente CHR y de proporciones es un poquito más regordeta que antes. Es 3 centímetros más corto y 4 centímetros más ancho. Otro de los elementos distintivos del CHR, ya lo era antes, pero ahora también, son los pequeños ventanucos traseros, que como veis son minúsculos y que bueno, no es que sea la mejor noticia de cara a la luminosidad del interior. Y también voy a retomar una cosa que dije antes. Esta unidad luce el acabado Advance, que es el básico de la gama. Aún así, viene muy bien equipado. Lleva, por ejemplo, faros de LED, llantas de 18, pantalla de 12,3 pulgadas, un cuadro de mandos del mismo tamaño, sensores de parking en los dos extremos, cargador inalámbrico para teléfono, en fin. Es el acabado básico y eso es raro en los coches de prensa en realidad, porque siempre nos los dejan equipados hasta las trancas, pero bueno, está bien que alguna vez haya alguna unidad como esta, que es la que te compras, el acabado Advance, que ya es el lógico por equipamiento y además no es el más caro, todo lo contrario, es el más barato de hecho. Además es que esta unidad ni siquiera lleva el paquete Advance Plus, que incorpora la pintura bitono. Opcionalmente por 2.500 euros esta parte y el techo puede ser de otro color, y aparte en ese paquete que cuesta 2.500 euros tienes los faros adaptativos, de serie son de LED pero opcionalmente pueden ser de LED y además adaptativos, y el techo panorámico. Bueno, pues este coche no tiene nada, este es el coche tal cual te lo compras por 34.000 euros. El exterior y el interior del nuevo Toyota CHR cambia por completo, al 100%, no tanto su parte técnica, que es de lo que vamos a hablar ahora. Se levanta sobre la misma plataforma que antes, que se llama GAC, y en esencia hay dos motorizaciones híbridas que son iguales que antes. Luego se incorporará a partir de primavera de este mismo año una versión híbrida enchufable, pero bueno, de esa ya hablaremos. Las que se venden actualmente se llaman 140H y 200H. ¿Y en qué se diferencian? Pues básicamente en la potencia. Son las mismas que podemos tener en la gama Corolla. Mientras que el modelo pequeño, el 140H, combina un motor de gasolina 1.8 con un propulsor eléctrico, este hace lo mismo, pero con un motor de gasolina más grande. Tiene un 2.0 de 152 caballos que se combina con un propulsor eléctrico de 113 alimentado por una batería de 0,91 kWh que se ubica bajo los asientos traseros. Vamos a verlo. Este es un coche nuevo que no tiene tapa en el motor, con lo cual se puede ver aquí estupendamente. Pues lo que tenemos aquí, tenemos el propulsor térmico, que es de 4 cilindros y de 2 litros, y la parte eléctrica justo a su derecha, bajo la cual se ubica la caja de cambio, que es la típica continuamente variable de Toyota sin marchas como tal. El maletero. Vamos con la parte quizá menos ventajosa o más desfavorable del Toyota CHR. ¿Por qué? Porque aunque por dimensiones sea un coche que se pueda considerar
a caballo entre un suburbano y un subcompacto, aunque está mucho más cerca de estos últimos. En esta medición, en la del maletero, casi cualquier rival que se te ocurra es mejor. Aquí tenemos 388 litros, son solo 11 más que antes. Antes era poco, ahora lo sigue siendo. Y además, en esta versión 200H, la batería de 12 voltios no cabe en el vano delantero porque el motor 2.0 es más grande que el 1.8 y entonces no entra. Con lo cual, la han trasladado aquí al maletero. Si quitamos este guarnecido, la podemos ver. Y resta 24 litros más, así que aquí no son 388 litros, sino 364. Por otra parte, no hay un doble fondo bajo el piso del maletero, lo que tenemos es un compartimento en el que se almacena una red de sujeción de objetos, el kit repara pinchazos y un gancho para utilizar en caso de avería. Así que bueno, en este aspecto el Toyota CHR ni era bueno ni lo es. Si por fuera es muy llamativo, por dentro no lo es tanto. Resulta un poco más tradicional, aunque también bastante llamativo. Hay varias cosas que nos gustan, otras que no tanto. Vamos a empezar por lo bueno. Por ejemplo, para mí, que en un coche de 2024 aún se conserven los mandos mecánicos para cualquier cosa, me parece una virtud sobresaliente. Aquí no hay nada táctil, salvo la pantalla, obviamente. Y eso es bueno de cara a la usabilidad porque puedes, por ejemplo, si quieres regular la temperatura del climatizador, puedes hacerlo al tacto sin dejar de mirar la carretera y se hace de una forma mucho más rápida y mucho más segura. Las calidades, otro aspecto en el que raya a buen nivel. Parece que es un coche que está bastante bien hecho, con cuidado por los detalles, hay plásticos mullidos por todos lados, esta consola orientada hacia el conductor queda muy bien sin restarle espacio al copiloto, el sistema multimedia visualmente se puede sentir o ver un poquito anticuado, pero eso tiene una parte buena, que es muy sencillo de utilizar, muy intuitivo, enseguida te haces a él y además tiene todo lo esencial. Puede que no tenga pijadas, pero lo esencial lo tiene. Por supuesto se puede conectar teléfonos de Android y de Apple, tienes aquí un monitor de flujo de energía, aunque también lo tienes en el cuadro. Aquí en el cuadro es una cosa que quizá mejoraríamos, no porque se vea mal, en absoluto, se ve bien, sino porque al principio sí que puede ser un poco farragoso. Por ejemplo, los sistemas de ayuda a la conducción, no hay un botón para desconectarlos, tienes que irte al cuadro de mandos y tienen una denominación un poco rara. LDA, BSM, PCS, PDA, RCTA, PKSB, SEA, RSA, ya me dirás tú qué significa todo esto. Por lo menos tienen un dibujito al lado que te hace intuir que RSA es el lector de señales de tráfico o que, por ejemplo, SEA es el sensor de ángulo muerto. No son muy intrusivos, con lo cual los puedes dejar puestos, pero yo sí que recomiendo quitar RSA, que es el lector de señales de tráfico de velocidad, porque es muy pesado. En cuanto te acercas al límite, y ya no digamos si es un límite muy bajo, empieza a pitar y bueno, yo por mi salud mental lo quito. El control de mantenimiento de carril se llama LDA y la verdad es que está muy bien calibrado. O sea, yo lo suelo quitar honestamente, pero lo puedes dejar sin que sea demasiado intrusivo. La postura de conducción para mí tiene una parte buena, otra no tanto. El asiento es muy cómodo, la regulación del mismo y del volante es bastante amplia, sobre todo si tenemos en cuenta que es un coche japonés, que no destacan especialmente en eso. La visibilidad hacia adelante es muy buena, que además se ve favorecida por estos triángulos que tenemos delante de las ventanillas y que casi te permiten librar el pilar A cuando en una curva muy cerrada necesites visión lateral. Y malo, pues malo básicamente que debido al diseño de la carrocería la visibilidad hacia detrás es bastante mediocre, tanto por la luna trasera como ya no digamos por los pequeños ventanucos laterales que no se ve casi nada. Pero bueno, por lo menos el coche lleva de serie control de ángulo muerto, que quieras que no, pues en este caso viene bastante bien. Otro aspecto mejorable en el Toyota CHR, las plazas traseras. Las puertas traseras son pequeñas, no se abren en un ángulo demasiado amplio, con lo cual entrar no es la operación más cómoda del mundo. Y aquí dentro, pues bueno, el espacio no sobra. Sí que es cierto que dos criaturas viajan aquí estupendamente. De hecho, yo llevo una y va como Dios. Pero aún así, en comparación con la mayoría de rivales, aquí hay poco espacio, tanto longitudinal como de altura. Yo mido unos 79 y me queda la cabeza a apenas 2 centímetros del techo. Y luego está el asunto de la luminosidad. Toyota dice que ha trabajado en mejorarla, porque en el anterior CHR era bastante mala. Sin embargo, aunque sí que se aprecia una pequeña mejora, no es suficiente. Las ventanillas son muy pequeñas y además, como puedes apreciar, el respaldo del asiento queda alineado con una parte opaca del habitáculo, por así decirlo. O sea, no está alineado con la ventanilla, con lo cual todo esto colabora a que aquí dentro haya cierta sensación de claustrofobia incluso para un adulto. Pero bueno, para desplazamientos no muy largos, dos adultos pueden viajar aquí con relativa comodidad.
Yo el mayor inconveniente que veo es que el techo queda muy cerca de la cabeza y sobre todo la parte izquierda, producto del diseño de la carrocería, pues a poco que te apoyes te queda nada, a 3 centímetros de la cabeza. Pero bueno, a fin de cuentas este es un coche que está pensado para gente que quiere llevar aquí 2 niños y en ese caso pues es perfectamente competitivo. Y además tiene anclajes Isofix muy a mano. Hay coches que tienes que buscarlos a mano con la silla, pero aquí no. Aquí la verdad que están muy expuestos y colocar la silla, cosa que yo he hecho, es bastante cómodo. ¿Y cómo va en marcha este nuevo CHR con casi 200 caballos? Bueno, es un Toyota híbrido. Como bien sabemos, eso significa que no es un coche para precisamente entusiastas de la conducción, sino más bien para gente pragmática. Gente que en su día a día normalmente conduce despacio, conduce tranquila y que lo que busca en un coche es que gaste poco, que sea confortable y que no se rompa. ¿Qué sucede? Que eso es lo que demanda pues posiblemente el 90% de los conductores que circulan por nuestras carreteras. Así que por eso el CHR tiene unas cualidades óptimas para triunfar entre ese tipo de público, que es sustancialmente la mayoría. Es un coche que te pide conducirlo tranquilo en todo momento, que practiques una conducción calmada. Todo es muy suave, la dirección, los pedales, la respuesta del motor incluso, y toda la experiencia de conducción está contaminada no con connotaciones negativas, por la transmisión continuamente variable, que como bien sabemos pues es idónea para una conducción tranquila, es muy suave, es muy fiable, es incluso económica de desarrollar, pero a cambio cuando el conductor demanda potencia, cuando acelera mucho, pues ofrece una respuesta un poco desagradable porque lo que hace es engranar una marcha corta, por así decirlo, digo entre comillas porque aquí no hay marchas como tal, y él coloca el giro del motor térmico a un régimen muy elevado. Entonces la aceleración no concuerda con ese ruido y aparte tampoco es especialmente contundente. Al mismo tiempo el sonido no es muy agradable, pero bueno, ya sabemos que en esta clase de transmisiones esto es así. Aún así, ¿cuánto corre y cuánto gasta? Pues corre bastante. En fin de cuentas, tiene casi 200 caballos. Cuando funcionan de forma combinada el motor térmico y el eléctrico, y eso se traduce en que, por ejemplo, acelera de 0 a 100 en 8,1 segundos, que es bastante más rápido que la versión de 140 caballos. Entonces, corre, aunque, insisto, no es un coche que te lo pida, pero no porque sea torpe ni nada de eso. De hecho, de chasis es bastante ágil, sino por la transmisión, porque es un coche que no se siente a gusto circulando a velocidad elevada o practicando una conducción dinámica. Es un coche que es para conducirlo tranquilo, y es ahí donde brilla. ¿Y cuánto gasta? Pues realmente poco. Homologa 4,8 litros cada 100 kilómetros, que en uso cotidiano son perfectamente factibles. Yo, de hecho, lo he bajado sensiblemente sin necesidad de practicar una conducción especialmente eficiente, circulando normal. Yo lo he llegado a dejar en 4,6, combinando ciudad, circunvalación, un poco de carretera a no muy larga distancia. Esto en uso cotidiano, porque en este coche, en cualquier híbrido en paralelo con una transmisión continuamente variable, pues conviene matizar que en carretera ese consumo nunca se va a dar. Si por ejemplo te vas de viaje con este coche, jamás gastarás una cifra ni cercana a 4,6 litros cada 100 kilómetros, sino más bien rondando los 6 largos, 7, porque entonces será cuando el motor de combustión esté funcionando la mayor parte del tiempo y cargando con la mayor parte del trabajo. En cambio, en uso cotidiano, regenerando energía con las deceleraciones y frenadas, pues sobre todo si frecuentamos mucha ciudad, se puede llegar a circular en modo eléctrico en torno al 50% del tiempo en uso real. Entonces, por eso la cifra de consumo en uso cotidiano es tan baja. Si enlazas algunas curvas, enseguida vas a notar que el CHR es un coche complaciente, fácil de llevar, cómodo, relativamente ágil y con una razonablemente buena precisión de guiado. No se siente incómodo en una carretera revirada, pero sí si intentas correr. Rápidamente tú mismo vas a notar como que te pide subliminalmente que aflojes el ritmo. ¿Por qué? Pues por la transmisión. Es un tipo de caja de cambio que tiene el foco puesto en la suavidad de marcha, no en los aspectos dinámicos de la conducción. Lo que sucede en una transmisión continuamente variable, como la del CHR, es que no hay marchas como tal. Entonces, cuando el conductor acelera a fondo, dicha transmisión escoge una relación muy corta, elevando el régimen de giro del motor térmico de manera estable a lo más alto. Por eso la sensación no es muy agradable. Lo que sucede es esto. Suena así sin que haya una ganancia de velocidad
proporcional, por así decirlo. Es por eso por lo que se dice que siempre que todo coche que tenga una transmisión continuamente variable o CVT o similares no son coches que se disfrute conduciendo, y eso honestamente es así, pero es que volvemos a lo mismo, el foco de este coche no está puesto ahí, sino en la gente pragmática que busca un coche que gaste poco, que sea confortable y que sea muy fiable. Así que bueno, el nuevo Toyota CHR es igual o más llamativo que antes, tiene mejores calidades, tiene más potencia y puede llevar un equipamiento tecnológico mucho mayor. Sin embargo, sigue padeciendo los mismos defectos que tenía antes, que son básicamente unas plazas traseras y un maletero un poco mejorables. Tampoco es una cosa dramática si lo comparamos con algún rival directo como puede ser el Honda HR-V, aunque sí que un poco más si lo enfrentamos a un Kia Niro o a un Hyundai Kona, donde sí que sale más desfavorecido. ¿Es entonces buena compra este CHR? Depende. Si lo que buscas es un coche de uso cotidiano, que gaste poco, que sea fácil de conducir, que te permite ir a trabajar y a llevar a los niños al colegio, con el que te comas algún que otro atasco todas las mañanas, pues sí, este es un buen coche, que está bien hecho, funciona bien, no se te va a romper y en general vas a quedar contento con él. En cambio, si tienes algún otro tipo de aspiración, como por ejemplo una conducción entretenida, pues podrías mirar quizá un Seat Ateca, que es más competitivo en ese aspecto. Aparte, si tienes familia con 2 niños, pretendes viajar con el coche y tal, en ese caso tampoco sería buena compra, porque volvemos al asunto plazas traseras, que en ese caso, siendo niños, sería menos preocupante, pero sobre todo al maletero, que con 388 o 364 litros en el caso de esta versión, pues seguramente se te quede un poco corto. Desde luego, si te compras un Toyota CHR, yo te recomiendo que te compres exactamente este, la versión 200H con el acabado Advance, que como hemos visto ya viene bastante bien equipado. Por debajo hay una terminación Active, pero es exclusiva para la versión pequeña, el 140H, y a igualdad de terminación Advance, la versión 200H solamente cuesta 1.500 euros más que el 140H y aporta unos beneficios prestacionales que, vamos, interesan. Dirás tú también, ¿para qué más potencia? ¿Para qué gastar esos 1.500 euros extra en un coche que no es para correr, que es para conducir tranquilo, calmado? Tendría razón, sí, pero lo que sucede es que con la versión 200H, digamos que para obtener la misma aceleración o para cubrir cierto terreno en el mismo tiempo, necesitas estrujar mucho menos el motor de combustión. Por eso la conducción es un poco más agradable que en el 140H. Así que nada, hasta aquí la prueba del nuevo Toyota CHR de segunda generación, que hemos conducido en su versión 200H con casi 200 caballos. Hemos visto que gasta muy poquito, que funciona muy bien, que es cómodo, que tiene algunas deficiencias también, por supuesto. Con lo cual solamente nos queda recordarte que nos sigas en nuestros perfiles en redes sociales y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, si es que aún no estás suscrito, para estar al loro de todas las noticias del mundo del motor.